Hola, hoy vamos a sumergirnos en unas notas francamente interesantes y se centran en conceptos clave, ¿no? Armonía, composición, arreglos. Eso es. La idea es desgranar un poco todo esto, que sirva tanto para quien está empezando a descubrir la música como, bueno, para quien ya tiene más rodaje. Vamos a ver qué sacamos. Exacto. La verdad es que hay material muy bueno. Vamos a repasar desde reglas de conducción de voces, que suenan muy técnicas pero veremos que no lo son tanto, hasta la importancia vital de la dinámica. Y luego, pues, algunas pinceladas sobre arreglos, producción, que surgen de estas sesiones. Lo más fascinante para mí es ver cómo se entrelazan todas estas cosas. Totalmente. Pues si te parece, empecemos por la armonía. Hay un punto que se repite bastante en las notas, el cuidado con la segunda voz. Ajá. Se menciona una regla sobre evitar saltos melódicos muy grandes, ¿no? Si justo después vas a caer en una nota que choca, que crea disonancia con la melodía principal. A ver si lo explico bien. Como si dos cantantes fueran juntos y uno pega un salto y la nota a la que llega se pelea un poco con la del otro. Suena raro, ¿verdad? Sí, lo has explicado perfectamente. Técnicamente lo que se busca es fluidez, consonancia en general. Esos saltos grandes hacia intervalos disonantes pues rompen un poco la línea melódica de esa segunda voz. Crean una aspereza que a veces es innecesaria. De hecho, se comentaba un caso concreto con una alumna, llamémosla Laura, donde justo ese ajuste, ese pequeño cambio en cómo llegaba la nota, mejoraba muchísimo la sonoridad general. Claro. No es que la disonancia esté prohibida, ojo, para nada. Es cómo llegas a ella y cómo sales. Eso marca la diferencia entre algo que suena, pues, intencionado, musical, y algo que suena un poco a descuido. Entiendo. O sea que no es una prohibición tajante, sino más bien una cuestión de control, de saber qué efecto buscas. Exacto. Control e intención. A veces buscas esa tensión, es necesaria, pero tienes que saber por qué y cómo la estás generando. Es parte del arte de la conducción de voces, de guiar cada línea para que todo el conjunto funcione. Vale, clarísimo. Pasemos a otro tema central en estas notas, la dinámica. Fundamental. Para quien no esté muy puesto, hablamos de jugar con la intensidad, ¿no? Con el volumen. Las notas dicen que la música clásica está, plagada de estos matices. El jazz también juega mucho. Sí. Mientras que el pop o el rock quizá tienden a ser más constantes en volumen. Aunque siempre hay excepciones, claro. Claro, pero es que la dinámica es mucho más que subir y bajar el volumen. Afecta a la intensidad con la que percibes la música, al timbre de los instrumentos, a la textura entera. Una nota tocada piano, suave, no solo suena más bajo que una nota fuerte, suena diferente. Tiene otro color, otra calidad. ¡Qué interesante eso! Sí. De hecho, se contaba una anécdota en las notas sobre una big band. Los arreglos eran buenos, pero sonaban planos, pobres. ¿Por qué? Falta de trabajo dinámico. Aplicar bien los crescendos, ¿sabes? Ir subiendo poco a poco el volumen. Y los decrescendos, bajarlo. Eso revitaliza una pieza. Las notas llegaban a decir que la mejora en la calidad percibida podía ser hasta de un 20 o 30%. ¿Un 20-30%? Eso es muchísimo. Desde luego. Esto sí que cambia la perspectiva. No es solo tocar las notas correctas, sino cómo las tocas. No es un adorno, haz parte de la estructura. Totalmente. Es un elemento expresivo de primer orden. Vale. Y las notas también mencionan cómo vestir una melodía, ¿no? Lo que serían los arreglos. Y luego cómo grabarla y mezclarla. La producción. Se habla de crear fondos musicales, backgrounds. Exacto. Y en la parte de producción se entra en herramientas muy interesantes. Por ejemplo, la reverberación. Ese efecto de eco, de sala, que da espacialidad al sonido. Y mencionan una técnica específica, la reverberación de convolución, que es una pasada, la verdad. ¿En qué consiste exactamente? Pues básicamente permite capturar la respuesta acústica de un espacio real. Imagina, grabar el sonido de una palmada, por ejemplo, en la Catedral de Notre Dame, o en una sala de conciertos famosa de Nueva York. Esa respuesta, esa huella acústica, se puede guardar digitalmente, y luego la aplicas a un instrumento que has grabado en un estudio pequeño, y ¡zas! Suena como si estuviera en Notre Dame. ¡Wow! Eso es increíble.
poder colocar un sonido donde quieras, acústicamente hablando. Es una herramienta muy potente, sí. Pues si tuviéramos que resumir lo que hemos sacado de estas notas, yo diría: 1. La importancia de cuidar cómo se mueven las voces entre sí, esa conducción de voces, para evitar choques feos y buscar la claridad. Correcto. 2. El poder enorme de la dinámica, que no es solo volumen, sino intensidad, color, textura, es súper expresivo. Fundamental. Y 3, cómo la tecnología de producción, como la reverb o los compresores, nos ayuda a dar forma, espacio y pulir el sonido final. Exacto. Yo creo que, en esencia, estas notas nos recuerdan algo muy importante. La música es mucho más que las notas que ves escritas en un papel. La forma en que esas notas interactúan, cómo sube y baja la intensidad, las decisiones que tomas al producirla, eso es lo que de verdad le da vida, emoción y, bueno, un acabado profesional. Totalmente de acuerdo. Y quizás, para dejar a quien nos escucha con algo en qué pensar, ¿cómo cambiaría nuestra forma de escuchar música o incluso de tocarla? Si la próxima vez que ponemos una canción o cogemos un instrumento, nos fijamos conscientemente solo en uno de estos elementos. Por ejemplo, intentar seguir solo las subidas y bajadas de intensidad, la dinámica, en toda una pieza. ¿Qué descubriríamos? Es una buena pregunta para reflexionar. Seguro que se descubren matices nuevos.